Bienvenidos a un episodio más de Barna al Día Podcast. En este día tengo la oportunidad de presentarles a dos personas que me estarán acompañando en este episodio. Uno es nuestro profesor Eduardo Rivadeneira, quien es actualmente del área de DPO en nuestra academia, y me estará acompañando para conversar con un invitado muy especial. Estaremos conversando con el profesor Juan Diego Arbeláez, quien es profesor del Departamento de Finanzas y Control Directivo y director financiero del INALDE Business School, una escuela hermana a quienes queremos mucho. Paralelamente es consultor empresarial y miembro de juntas directivas o consejos asesores en empresas nacionales. Juntos abordaremos un tema crucial: técnicas para la captura de valor en una negociación. Profesor, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y por compartir aquí con Eduardo este espacio. Qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar la invitación para que conversemos sobre un tema que para mí es muy apasionante. Primero porque tiene un componente muy alto de intuición y mucha gente se va quizás por ese camino y desarrolla una vida de negociación muy intuitiva. Sin embargo, no se da cuenta que hay un renglón o un ámbito de la negociación que es ciencia. Entonces, yo quiero hacer una pregunta partiendo del contexto general y poner los fundamentos de lo que vamos a conversar. ¿Qué entendemos por capturar valor? Bueno, partimos de la base o de la hipótesis de que dos personas que se sientan a negociar van a resolver un problema en común o van a lograr un objetivo común. Partiendo de esa base, cada uno de los negociadores o de las negociadoras está en pro de alcanzar ese objetivo o resolver ese problema y tiene una disposición a llegar a acuerdos. Entonces, en mi opinión, capturar valor es encontrar un espacio donde ambas partes se sientan cómodos, se sientan bien con el acuerdo y capturar es aquel espacio en el que cada negociador que representa unos intereses o representa una parte en esa mesa o en ese espacio de negociación, pues lleve para sí y para sus intereses un beneficio más allá de lo que podría obtener, digamos, por fuera de esa mesa de negociación con otras personas o con otras instituciones o con otras entidades. Entonces, en conclusión, pensaría que capturar valores resolviendo el problema o encontrando un objetivo común, qué parte de esos beneficios se lleva el negociador para responder a sus intereses o a sus expectativas. Eso es lo que yo, digamos, entiendo como captura de valor. ¿Vale? Y en ese proceso de negociación, ¿por qué hay personas que probablemente llegando a cerrar una negociación sienten que no capturan el valor en la negociación? Yo creo que en la vida práctica de la negociación es muy difícil determinar en concreto si uno está capturando mucho o poco valor. Creo que es difícil en la práctica poderlo determinar, pero sí hay lo que tú dices como una sensación de sentir que se llevó un buen resultado después de la transacción o sentir que no obtuvo un buen resultado. Yo creo que las personas que no sienten que obtienen un buen resultado puede pasar, uno, porque o tienen una hipótesis o expectativa de lo que podrían obtener con la negociación y que el resultado no los deja satisfechos.
Y otro, digamos, que ya podría acercarse un poco más siento yo que al resultado, si podríamos decir más real, porque una cosa es la sensación o la percepción y otra cosa es la realidad de lo que se obtiene en un acuerdo. Yo pensaría que quienes no obtienen mucho valor en la realidad o en la sensación es quizás porque sienten que lo que están obteniendo es muy, digamos, muy cercano a lo que podrían obtener en otro tipo de acuerdo. O sea, o muy por debajo de sus muy por expectativas. debajo de sus expectativas o poco valor añadido frente a otras opciones que podrían obtener. Por decir algo, yo puedo negociar contigo algo, pero podría también negociarlo con Eduardo. Entonces, si yo llego a un acuerdo contigo que, digamos, es poco valor añadido distinto a lo que puedo obtener con Eduardo, tengo la sensación o la realidad de que obtuve o capturé poco valor. Pero cuando digo la sensación es que posiblemente tú tampoco estabas dispuesto a dar mucho más. Y puede que hayamos obtenido un acuerdo, digamos, donde ambos relativamente ganamos, pero uno se quede con la sensación de que no obtuvo mucho de lo que esperaba. Por eso el tema de las expectativas que también te juega. Eduardo, Sí, sí, preguntarte a ti, si bien es cierto que la negociación tiene un componente técnico, de conocimiento, de prácticas, hay un componente humano claro. en toda negociación porque la misma negociación es una dinámica Sí, humana antigua. claro. Tomando en cuenta de que la negociación tiene un componente altamente humano, abórdanos un poquito desde la perspectiva de la persona, del humano, del ser humano. ¿Qué tendencias regularmente tiene una persona en una negociación que puede ser o ir en contra de una solución, de encontrar una solución? Porque la propia necesidad probablemente vaya a ser la supervivencia o ese cuidarse de alguna amenaza. Háblanos un poquito de esa perspectiva. Sí, a ver, yo creo que ante toda negociación, yo tengo dos opciones, que a mí me genera conflicto, te lo voy a decir ahora, que me genera conflicto el término capturar valor, porque siento que parece más que es como voy a ir a robármelo, Sí. ¿no? Voy a ver qué me puedo llevar. Y yo creo que cuando la visión es esa, yo estoy instrumentalizando al otro y no lo estoy entendiendo como una persona. Porque si tú y yo nos sentamos a negociar, yo creo que al final yo traigo una cantidad de valor ya que tú quieres obtener y tú traes una cantidad de valor que yo quiero obtener. Y para que los dos nos vayamos satisfechos, cada uno se tiene que llevar más valor de lo que se dio. ¿Me explico? De tal suerte que si tú traes uno y yo traigo uno, para que los dos nos sintamos satisfechos me tengo que llevar por lo menos 1.5 y tú 1.5. Ese 1.5 que te llevas tú y que me llevo yo ya no suman 2, como originalmente sumaban, sino que suman 3. Eso quiere decir que en el acto mismo de la negociación no solo capturamos valor, tenemos que generar valor. Crearlo. O sea, el acto de la negociación no es ver qué me llevo de ti, sino ver de qué forma lo que tú traes y lo que yo traigo ya no suman 1 más 1, sino que al final cada uno se vaya con 1.5. ¿Me explico? O sea, el propio acto de la negociación es una generación de valor. Si la negociación no genera valor, alguien va a perder. Alguien necesariamente va a perder. Y cuando uno pierde y solo uno gana, entonces no estoy haciendo una negociación, estoy haciendo de ti una transacción. ¿Sí me explico? Entonces, si yo no entiendo que mi función no es solo ver cuánto valor capturo, sino cuánto valor te puedo yo aportar, no es una verdadera negociación, no es un acto de dos personas, de dos seres humanos que se unen para generar valor, sino que se están queriendo eso, capturar valor, llevarse el valor del otro. Sí. ¿No? Y me parece interesante porque pensamos en el acto de capturar valor o de la negociación solo en el ámbito de los negocios, que es lo que nos compete en este momento, pero en cada relación humana es un acto de negociación. Y si no lo vemos así, entonces es solo querer oprimir al otro. ¿Me explico? Y yo creo que ninguna negociación que instrumentalice al otro o que oprima al otro va a ser fortuita, porque entonces ese desgaste de valor que va a ocurrir
en lugar de incrementarse, se va a desgastar y ese desgaste se lo vamos a sacar al sistema. ¿Me explico? Vamos a hacer no solo menos valioso lo tuyo y lo mío, sino menos valioso lo que nos rodea. Juntarnos. Exactamente, lo que necesitamos es juntarnos para que sea más valioso, no solo para nosotros. Es que yo creo que en el acto mismo de la negociación no solo tengo que pensar en ti y en mí, sino en el valor que esto genera para la sociedad. Por eso me da gusto que seas financiero, porque yo siempre le digo a los financieros, claro, no podemos ver el valor solo en valor monetario, sino hay un valor intrínseco que está detrás de ese, y ese es el valor que nos tenemos que preocupar, porque a veces ni siquiera el valor que nos llevamos es monetario, ¿no? Vale, no, yo estoy muy de acuerdo contigo en muchos de los elementos que comentas. Uno es, yo tengo la percepción que la rutina de la vida es una negociación permanente, ¿sí? Entonces uno está con su familia, negocia. Yo tengo 2 hijas y permanentemente estoy negociando con ellas, con mi esposa, con la gente de mi equipo de trabajo, con mis compañeros, pues con todo el mundo. Yo siento que la vida es un proceso permanente de negociación. Y en ese orden de ideas, como las relaciones humanas requieren, para que sean, digamos, placenteras, llevaderas, de la construcción de confianza. Entonces, en la medida en que uno o el otro perciba que se está instrumentalizando o que se está aprovechando, tomando ventaja, pues uno no construye relaciones y no tiene, digamos, sentido, o por lo menos, o ganó hoy, pero ya perderé de aquí en adelante porque se lesionó o se destruyó la confianza. Digamos, en lo que yo siento es que en el acto de la negociación está el dilema de capturar o crear. ¿Sí? En el tema de la creación de valor, lo importante es, como decía Eduardo, que 1 más 1 dé 3 o 4 o 5, ojalá, porque en la medida en que sumemos como nuestras potencias, pues se cree valor, ¿sí? Pero, digamos, yo considero, es una opinión personal, que considero legítimo intentar repartirse ese valor, ¿sí? Porque también en muchas negociaciones pasa que 1 más 1 da 3 o da 5 y uno se lleva, de los 5 uno se lleva 1 y el otro se lleva 4, ¿sí? Entonces, me parece importante que se logre de alguna manera sí, una repartición. Yo creo que eso no tiene digamos, otro adjetivo. Y es, creo que también es legítimo que el valor creado, la sinergia de las 2 partes o de las varias partes que se junten, pues pueda repartirse. Y repartirse, en mi opinión, mejor que si solo una de las partes, bien sea por un tema de poder o por un tema de conocimiento o de técnica o de presión, obtenga más valor. Es importante, en mi opinión, decir que o sea, aunque existen técnicas, yo creo que ninguna técnica ni es perfecta, todas tienen pros y todas tienen contras, ¿sí? Y digamos, la negociación, como tú lo mencionas, en la negociación empresarial siempre hay algo de valor económico, digamos, inmerso, pero el relacionamiento futuro tiene mucho más valor que el valor económico que se obtenga. Entonces, en eso estoy de acuerdo, pero lo que siento es que en la vida real y en la vida práctica también pasa que si no somos conscientes, la creación conjunta de valor, aunque no está mal que se la lleve el otro, pues tampoco está mal que uno tenga legítimamente interés en obtener un poco más. Claro, porque además si te llevas más, la siguiente vez que te sientes a la mesa tienes más que aportar. Porque si yo llego con 1 y me llevo 1, la siguiente vez que me siente a la mesa solo tengo 1 que aportar. Y entonces el valor seguirá creando 3 o 5. Pero si ya tú te sientas con 4, si tú te llevas 4 y yo me llevo 3, la siguiente vez que nos sentemos ya no va a ser 1 contra 4, sino va a ser 4 contra 3. Y el valor que se genere de eso todavía va a ser mayor, ¿no? Al final de cuentas. Cuando mencionas
esta, digamos que, diferencia en la captura de valor, que uno de los negociadores se lleva 1 y el otro se lleva 4, me remonta a los estudiosos del método de negociación de Harvard, donde mencionan que una buena negociación regularmente no termina en unas reparticiones equitativas. En puntos medios. Ni puntos medios. Termina en un acuerdo de suplir necesidades de cada uno. Y me explico. O sea, lo importante de entender que la relación es importante a la hora de negociar para no hipotecar eficacia futura, de no romper relaciones. También es importante la profesionalización con la que se aborda una negociación. Entonces, esto de sentarse a la mesa para ver cuáles son tus necesidades y cuáles son las mías, probablemente coincidamos en algunas necesidades y en otras tú no necesitas cosas que yo necesito y te las puedo dar o tú me las puedes dar, y por eso este aparente desequilibrio de tú llevarte 2 y yo llevarme 3, desde afuera se ve como una mala negociación o alguien ganó más, pero al final es que cada quien se llevó lo que necesitaba. Entonces, la idea aquí es entender que la parte técnica de una negociación, como bien dices, el componente financiero en el mundo de los negocios siempre estará presente. Entonces sí hay que abordar esto de forma más práctica. Uno se sienta en una mesa de negociar no para perder, y para eso se requieren técnicas, pero no una técnica de ver cómo yo le saco más, sino cómo yo llevo este proceso adecuadamente. Y en ese proceso, entonces, surgen inquietudes. Hay técnicas en la negociación con la buena intención de llegar a un acuerdo que permita que esa negociación sea realmente una negociación eficiente. Bueno, a ver, yo tengo... ¿Qué tiene que ver? Yo creo que cuando tú tienes que implementar una técnica, me lo voy a decir así, tal cual. Y no es una crítica. Me gusta este escenario de un financiero y un filósofo. Lo que intento es buscar, porque si viene alguien y me dice, no es cierto, no es así, yo estoy dispuesto a entenderlo. Pero cuando uno intenta implementar una técnica, ya no sé si es una negociación o una manipulación. ¿Me explico? Es de qué tanto esa técnica es algo que yo aprendí para llevarme, porque, y quiero hablar de dos temas importantes, la confianza y el miedo. O sea, para que haya una buena negociación, para que se dé una buena negociación, tiene que haber confianza. La confianza de que el otro no me quiere romper, ¿me explico? No quiere consumirme. Y si no hay esa confianza, hay miedo. Y cuando uno se presenta con miedo, ¿no? Tú lo decías muy bien, uno tiene que decir qué es lo que necesito, ¿no? Tú también lo planteabas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesito yo llevarme de esta negociación para satisfacer mis necesidades? Pero cuando uno entra con miedo, lo primero es que esconde es qué es lo que necesita. Porque entro con miedo porque si él sabe qué necesito y que lo necesito, entonces se va a poder sobreponer, ¿no? Entonces, es interesante porque la negociación se puede dar eficientemente y efectivamente cuando las dos personas vienen con confianza. Es decir, cuando no voy con la intención de consumir al otro, ni tampoco creyendo que el otro me va a consumir. ¿Me explico? O sea, ahí se da el dilema de o lo revelo todo o no revelo nada. Yo soy de la idea de que hay que revelarlo, pero también tienes que saber con quién te estás sentando a la mesa. ¿Me explico? Porque si yo sé que me estoy sentando con alguien que no es una buena persona, sé que lo que va a buscar de mí es instrumentalizarme, solo buscar su beneficio. Cuando yo me siento a negociar con una buena persona, sé que él va a ser abierto con sus necesidades, que yo voy a ser abierto con mis necesidades y que entonces en esa relación se va a pactar un beneficio para los dos. ¿Me explico? Que es lo que siempre decimos, ¿no? Decimos aquí, para ser buenos directores hay que ser buenas personas, para ser buenos negociantes hay que ser buenas personas. Muy buenas personas. ¿No? Mi pregunta para ti, Juan Diego, es perfecto, hay que humanizar la negociación, hay que entender de que esto hay que verlo a largo plazo, no romper la confianza, pero aquel que está allá afuera que necesita entender cómo yo
perfecciono mi proceso de negociación, entiendo que el término técnica, quizás malinterpretado por la filosofía, quiero llevarlo a la realidad de que la técnica, cuando me refiero a técnica, hablo de proceso. Ni siquiera tiene que ver con esas habilidades para esconder, para revelar, sino qué técnicas, qué procesos pueden haber para llevar una negociación a cabo de forma eficaz. ¿Habrán procesos, habrán técnicas? Pues digamos sí, claro. Yo, digamos, recomiendo mucho pensar mucho antes de negociar. ¿Sí? Entonces, la preparación en una negociación es... Anoten, preparación antes de... El 95% de la negociación es la preparación. Es el pensamiento previo. ¿Sí? Incluso dentro de la preparación está la evaluación de quién es el otro, ¿sí? De quién es la otra persona. Incluso hay que separar la persona en los negocios de la institución que representa o de la compañía que representa. Porque la compañía puede tener unos intereses y la persona estar o no alineado con esos intereses. Cuando en el proceso de pensamiento, análisis de la otra parte, yo ya conozco a la persona, tengo confianza en la persona o sé que puedo construir confianza, en mi opinión, ahí puedo tener y diseñar unos procesos, unas fases, unos mecanismos para validar si estamos en un espacio de construcción tranquila, claro, de confianza, ¿sí? O no. ¿Por qué? Porque infortunadamente las negociaciones, como son entre personas, pues hay virtudes, pero también hay vicios, ¿sí? Entonces, por eso, aunque entiendo el tema del miedo, pues son los sesgos, múltiples sesgos, que de eso saben ustedes más que nosotros, ¿sí? Pero digamos, son sesgos que realmente existen y existen mecanismos para intentar, digamos, gestionar o balancear esas tensiones. Entonces, cuando hablamos y tú planteas, bueno, llévense algo, técnicas, no sé qué, entiendo hacia dónde puede ir la pregunta. Yo lo que digo es, en mi opinión, una de las posibilidades para capturar valor, pues primero hay que crearlo, ¿sí? Y la forma es pensar en cómo yo puedo resolver los problemas del otro, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo me tome buen tiempo en pensar en el otro, cuáles son los problemas y expectativas del otro y cómo se los puedo resolver, ahí estoy allanando el camino para la creación de valor, ¿sí? Porque, y aunque yo desconozca exactamente sus problemas, yo puedo intuir cuáles son sus necesidades y puedo durante la preparación pensar bajo qué preguntas puedo yo validar esas hipótesis de lo que creo que es su necesidad o de lo que creo que es su expectativa y así, digamos, allanar el terreno para una creación de valor. Y ya dentro de la creación de valor, independiente del juicio si estoy instrumentalizando o no, es una vez creada esa torta, bueno, ¿cómo hacemos para repartir? Hay una utopía, claro, de repartir por mitades, etcétera, etcétera. Pero como dije ahora, en el mundo, en la calle, ojalá todos fuéramos con el plan constructivo, pero en la vida uno se encuentra personas que no necesariamente van en esa misma línea. Entonces, yo creo que a veces, por el propósito o el objetivo de lograr acuerdos, podría uno, digamos, dejar pasar oportunidades. Sé que suena instrumental, obvio que sí, y es dejar pasar oportunidades de llevar valor para sí, Tomando en cuenta que la negociación tiene un proceso, considerando que ese proceso
debe tener confianza, debe partir de la confianza. Entonces podemos decir que a este proceso de negociación hay que incorporar la creación de confianza para luego entrar a la negociación. O sea, es muy fácil decir, perfecto, vamos a poner el escenario, vamos a abrirnos todos, pero si tú te estás sentando con un cliente, no es lo mismo tú sentarte con un proveedor o sentarte con una competencia. Que igual están los temas ya de si hay una competencia el tema colusión o monopolio, o sea, hay unos temas ahí que es si ponemos o no en la mesa todo lo que hay para poder mantener nosotros el control de ciertas cosas. O sea, lo que pudiera parecer un escenario abierto para hacer una negociación transparente, en algunos escenarios posiblemente no sea ni siquiera legal hacerlo. Entonces, me parece que primero el tema de la confianza, no asumir que puede que esté, sino que hay que incorporarla en el proceso de la creación de valor. Y a partir de ahí entonces también generar esos escenarios donde uno dice, sí, en este tipo de escenarios se puede manejar de esta forma y en este de otra. Y fíjate que es interesante porque la confianza no solo es el punto de partida, sino que la confianza es parte del valor que se genera. O sea, tú tienes que en esa negociación generar las circunstancias de tal forma que al final la persona se vaya con la confianza suficiente para que el día de mañana nos podamos sentar a una nueva negociación. ¿Me explico? O sea, la negociación no solo es el punto de partida, tiene que ser también parte de la necesidad final que se tiene que generar en ese valor, que es lo que yo me refería con el valor no económico, ¿no? O sea, la confianza no es un valor económico, pero se tiene que construir porque si construyo la confianza puedo construir luego nuevos acuerdos, nuevas negociaciones que generen más valor. Y luego, sobre lo que decías, ¿no? De la torta esta que no se trata de partirla a la mitad, ¿no? La negociación tiene que ser justa, y para que sea justa, la justicia no necesariamente es la igualdad. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. La negociación tiene que ser justa, no igualitaria. Entonces el resultado, el valor que se lleva cada quien no tiene que ser el mismo, tiene que ser justo. Y eso es lo que va a permitir que haya confianza y que haya valor y que haya crecimiento, ¿no? Una pregunta más para Juan y vamos cerrando. ¿Cuál es el hábito que tú consideras más poderoso para un negociador para que pueda cultivar, digamos que esa creación de valor? Escucha. Para mí es escucha. Creo que culturalmente, bueno, hablo desde Colombia, pero creo que nuestros países tienen algunas similitudes, ¿sí? Yo creo que en la negociación saber escuchar es clave para poder obtener resultados exitosos para las partes. No se trata tanto de hablar, convencer, sino de escuchar, porque en la escucha están las sorpresas positivas, ¿sí? En la escucha también están las restricciones, y entonces esas restricciones se pueden solventar o no, pero por lo menos se ponen sobre la mesa. Entonces yo diría que una buena escucha, una escucha activa es para mí una de las claves para una buena negociación, para buenos negociadores o negociadoras. ¿Cuál? Profesor Arbeláez, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado, Eduardo. No, muchísimas gracias, que aprendí muchísimo. Muchísimas gracias. Me pareció súper interesante que Eduardo estuviera aquí también para que pudiéramos balancear un poco los temas, y no, súper bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Dale, gracias a Barna. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Los esperamos en un próximo episodio de Barna al Día Podcast. Recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast como Barna al Día y en YouTube como Barna. Hasta una próxima. Síguenos en las redes sociales @Barna Management School y conecta con nosotros.